Hola, buenos días. Nos quedamos ayer en el capítulo 14 y me gustaría profundizar un poco más en el tema con el capítulo 15. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El capítulo 15 del libro de Romanos dice del 1 al 3, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Así que somos fuertes para soportar la flaqueza de los débiles. Y no para agradarnos a nosotros mismos, y no para sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Mira qué buen cristiano soy, qué santo, qué paciente. Dice que no nos agradamos, dice el texto, a nosotros mismos, como Jesús no se agradó a él mismo cuando estaba sirviendo. Agradar, y el objetivo final, es agradar al prójimo en lo que es bueno, siendo nosotros un ejemplo continuo de lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la persona. Porque, repito, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él vivió para otros. Israel lo tenía un poco más fácil que los gentiles. La ley de Dios establecía claramente cuáles tenían que ser las relaciones entre el pueblo de Israel, cómo se debían de tratar y todas estas cosas. Pero los gentiles no, los gentiles llegábamos al Evangelio, veníamos al Evangelio y no teníamos una ética de relación, no teníamos una ética conjunta. Y Pablo tiene que poner principios para esa ética de relación se establezca entre ellos. Una ética basada en el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús y con un ejemplo, Jesús mismo. Así que Pablo en el capítulo 14 y en el capítulo 15 nos habla de cómo tienen que ser las relaciones, tienen que ser los motivos que me impulsen para edificar a otro. Y esta exhortación se dirige a los fuertes, a los que ya están fortalecidos en el conocimiento de Dios. Que ese conocimiento de Dios les hace ser inteligentes en cuanto a las cosas de Dios. Y que ese conocimiento de Dios, esa fortaleza en Dios les tiene que llevar a ser inteligentes, sabios, en cuanto al tipo de ejemplo que debemos de dar a los débiles. Y inteligente no es entrar en discusiones con el débil. Inteligencia, esa inteligencia espiritual es cuando apoyamos al débil para, como decíamos ayer, se fortalezca en el Señor. El inteligente en el Señor no entra en conflicto por opiniones, por maneras distintas de entender las cosas. Claro está, no estoy hablando del pecado. Claro está, no estoy hablando de doctrinas que están en doctrinas que están en contra completamente de la palabra de Dios. Pero es inteligente cuando en medio de todas las cosas, el más fuerte, a través de su humildad delante de Dios, está mostrando a Cristo. Y para hacer esto debemos de considerar y mucho el ejemplo de Cristo. Cuando Él estuvo aquí entre nosotros, nunca se autojustificó. Nunca eligió el camino más fácil. Nunca pospuso el cumplimiento de un deber. Lo que vemos en Cristo es el ejemplo más elevado y glorioso, pero al mismo tiempo humano, conmovedor y cercano a nosotros. No lo vemos como un superhombre, sino como un hombre
que intenta cumplir en todo la voluntad de su Padre. Y se acercan los niños. Y a pesar del impedimento que piensan los discípulos, que son los niños molestando al maestro, no se lo impidáis. Y se acerca aquella mujer que fue cogida en acto de adulterio, ni yo te condeno. Y en la cruz del Calvario, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo aquel pecador crucificado. Y debemos de tener con los débiles esa misma actitud, hacer lo que él hizo, intentar actuar como es él. No agradándonos a nosotros mismos, no que satisfecho estoy por lo que he hecho. Siempre, siempre. En esa ética cristiana del Evangelio que Pablo nos transmite, es que siempre tenemos que hacer lo que es bueno para la mutua edificación. Que el Señor nos bendiga y nos dé la luz de su Espíritu para que podamos entender claramente estos principios del Evangelio, que estamos llamados a edificarnos mutuamente. Que el Señor os bendiga.